Marcobaldo. Por Italo Calvino. Primavera. 5. La cura de avispas. El invierno se fue y dejó en pos de sí los dolores reumáticos. Un ligero sol meridiano acudía a alegrar las jornadas, y Marcobaldo permanecía alguna hora contemplando el despuntar de las hojas, sentado en un banco, en espera de la vuelta al trabajo. Junto a él solía sentarse un vejete, enjibado en su gabán que era un puro remiendo. Tratábase de cierto señor Riccieri, jubilado y solo en el mundo, asiduo él, también de los bancos soleados. De vez en cuando ese señor Riccieri daba un respingo, exclamaba, ¡ay! Y se enjibaba todavía más en su gabán. Estaba cargado de reumatismos, de artritis, de lumbagos, que pescaba en el invierno húmedo y frío y le seguían acompañando el resto del año. Para consolarle, Marcobaldo le contaba las diversas fases de los reumatismos suyos, y los de su mujer y de su hija mayor Isolina, que, pobrecilla, no crecía demasiado sana. Marcobaldo llevaba cada día la comida en un paquete de papel de periódico. Sentado en el banco lo desenvolvía y pasaba el trozo de machucado diario al señor Riccieri, quien tendía impaciente la mano, diciendo: «Veamos qué noticias trae», y lo leía con no disminuido interés, aunque datara de 2 años. De ese modo topó un día con un artículo sobre el dilema de curar el reuma con el veneno de las abejas. «Será con la miel», dijo Marcobaldo, siempre propenso al optimismo. «No», objetó Riccieri, «dice aquí que con el veneno del aguijón», y le leyó algunos pasajes. Departieron largo rato en torno a las abejas, sus virtudes y sobre cuánto podría costar aquella cura. A partir de entonces, al transitar por los paseos Marcobaldo aguzaba las orejas al menor zumbido y seguía con la vista a cualquier insecto que le volara en torno. Así, observando los giros de una avispa de considerable abdomen listado de negro y amarillo, vio que se metía por la oquedad de un árbol y que por allí salían otras avispas. Un jaleo, un ir y venir que anunciaban la presencia de todo un avispero dentro del tronco. Marcobaldo se aprestó, sin perder momento, a la caza. Tenía un bote de cristal, todavía con 2 dedos de mermelada. Lo depositó, destapado junto al árbol. De allí a poco una avispa le andaba zumbando en torno, y entró, atraída por el olor azucarado. Marcobaldo se apresuró a tapar el bote con un trozo de papel. Y al señor Riccieri, en cuanto le vio, le dijo: «Ea, ahora mismo le pongo la inyección», mostrándole el tarro con la enfurecida avispa prisionera. El vejete estaba indeciso, pero Marcobaldo por nada del mundo se avenía a aplazar el experimento e insistía en hacerlo allí mismo, en su banco. Ni siquiera hacía falta que el paciente se desnudase. Con temor aliado a la esperanza, el señor Riccieri levantó un faldón del abrigo, de la chaqueta, de la camisa. Abriéndose paso entre las agujereadas prendas de punto, destapó la parte de los lomos que le dolía. Marcobaldo aplicó en la misma la boca del frasco y quitó de un estirón el papel que hacía de tapadera. Al principio nada sucedió, la avispa permanecía quieta. ¿Se habría dormido? Marcobaldo, para despertarla, dio un manotazo en el fondo del bote. Exactamente el golpe necesario. El insecto salió como una flecha y clavó el aguijón en los lomos del señor Riccieri. El vejete soltó un alarido, se incorporó de un salto y echó a andar como un soldado a paso de desfile, frotándose el lugar del pinchazo y desgranando una serie de confusas imprecaciones. Marcobaldo estaba más que satisfecho, jamás el vejete se viera tan erguido y marcial. Pero un guardia se había parado allí cerca, y miraba con cara de asombro. Marcobaldo tomó a Riccieri del brazo y se alejó silbando. De regreso a casa llevaba otra avispa en el bote. Convencer a su mujer de que se dejara pinchar no fue empresa de poca monta, mas al fin lo consiguió. Y durante un buen rato, Domitila se quejó solo, algo es algo, del escozor de la avispa. Marcobaldo se dedicó a capturar avispas a troche y moche. Puso la inyección Isolina por segunda vez a Domitila, pues únicamente una cura sistemática procuraría alivio. A continuación se decidió a hacerse punzar también. Los niños, ya sabemos cómo son, decían, yo también, pero Marcobaldo prefirió dotarles de tarros y encaminarlos a la captura de más avispas para proveer al consumo cotidiano. El señor Riccieri vino a casa en su busca, le acompañaba otro vejete, el caballero Ulrico, que arrastraba la pierna y quería empezar de inmediato la cura. Se corrió la voz. Marcobaldo ya trabajaba en serie, tenía siempre su media docena de avispas de reserva cada una en su bote de cristal, dispuestas en una mesilla. Aplicaba el tarro en la espalda del paciente como si fuera una jeringuilla, estiraba la tapa de papel, y después del picotazo de la avispa frotaba con un algodón empapado de alcohol, con la soltura de mano de un médico provecto. Su casa constaba de una sola habitación, en que dormía toda la familia. La dividieron con un biombo improvisado, parte de acá, la sala de espera, del otro lado el gabinete. En la sala de espera, la mujer de Marcobaldo acomodaba a los clientes y recibía los honorarios.
Los chicos tomaban los tarros vacíos y corrían para el avispero a hacer provisión. A veces alguna avispa les picaba, pero ni les daba casi ganas de llorar, porque ya sabían que era bueno para la salud. Aquel año los reumatismos culebreaban entre la población como los tentáculos de un pulpo. La cura de Marcobaldo cobró mucho cartel, y el sábado por la tarde se vio su menguado desván invadido por un pequeño tropel de hombres y mujeres afligidos, quienes apretándose con una mano la espalda o el costado, unos con aspecto astroso de mendigos, otros con aire de personas acomodadas, atraídos todos por la novedad de aquel remedio. «Aprisa», dijo Marcobaldo a sus 3 hijos varones, «tomad los botes y a ver si atrapáis el mayor número de avispas posibles». Los muchachos allá se fueron. Era un día de sol. Infinidad de avispas zurriaban por el paseo. Los muchachos solían darles caza a cierta distancia del árbol en que se hallaba el avispero, dedicándose a los insectos aislados. Pero Miquelino aquel día, por acabar antes y agarrar más, se puso a cazar precisamente alrededor de la entrada del avispero. «Así es como se hace», decía a sus hermanos, e intentaba atrapar una avispa poniéndole encima el tarro en cuanto se posaba. Pero la otra escapaba cada vez y volvía a posarse más y más cerca del avispero. Se hallaba ya en el propio borde de la cavidad del tronco, y Miquelino se disponía a ponerle el frasco encima cuando advirtió que otras 2 avispas gordas se lanzaban contra él, como si quisieran picarle en la cabeza. Se hizo a un lado, pero sintió la puñalada de los aguijones, y gritando de dolor, soltó el bote. Pero al instante, la aprensión por lo que acababa de hacer le borró el dolor. El tarro había caído dentro de la boca del avispero. Ya no se oía el más leve zumbido, no volvió a salir ninguna avispa. Miquelino, sin fuerza siquiera para gritar, retrocedió un paso, cuando del avispero brotó de súbito una nube negra, espesa, con un zumbido ensordecedor. Era la totalidad de las avispas que avanzaban en furioso jabardillo. Los hermanos oyeron que Miquelino lanzaba un alarido y le vieron salir por pies como jamás había corrido en toda su vida. Parecía movido a vapor, a tal punto la nube que arrastraba consigo recordaba el humo de una chimenea. ¿A dónde escapa un niño a quien persiguen? Corre a casa. Así lo hizo Miquelino. Los transeúntes no llegaban a percatarse de lo que pudiera ser aquella aparición, mitad nube y mitad ser humano, disparada por las calles con un retumbo acompañado de zumbido. Marcobaldo estaba diciendo a sus pacientes: «Tened paciencia, al momento llegan las avispas», cuando la puerta se abrió y el jabardillo invadió la pieza. No vieron siquiera a Miquelino, que corría a sumergir la cabeza en un barreño de agua. Toda la habitación se llenó de avispas y los pacientes se abrazaban en el vano instante de sacudírselas, y los reumáticos hacían prodigios de agilidad y los miembros tullidos se soltaban en movimientos furiosos. Acudieron los bomberos y después la Cruz Roja. Tendido en su catre del hospital, irreconocible de tan hinchado por las picaduras, Marcobaldo no se atrevía a corresponder a las imprecaciones que, de los demás catres de la sala, le lanzaban sus clientes.